Bueno, para mí es un gozo muy grande que ellos estén aquí. Fabián fue uno de los primeros, fue de la misma camada que Marcela y uno, no sé si, estuviste, creo que el día que vos te bautizaste fueron dos, y creo que fuiste el primero, sí, Alma, y fueron, no sé si vos, creo que ella fue la primera, y vos segundo. Así que el segundo bautizado de la historia de la iglesia. Y aunque no lo puedan creer ahora, cuando Fabián llegó a la iglesia, tenía el pelo hasta acá abajo. ¿En serio? Es cierto, ¿no? Lo tenía largo. Y pues vino a casa. Una de las primeras veces que vino a casa se puso a jugar en el fondo al básquet con mi hija, con Sara, y Sara le reventó el tobillo. La próxima vez que lo vimos estaba con un yeso hasta acá y siguió viniendo, así que se ve que Dios tenía planes para él. Y recuerdo esos años muy gratos. Venía a casa, estudiábamos juntos el Evangelio de Juan, para mí un recuerdo lindísimo. Y lo vimos crecer mucho. Después se casó muy bien con Gabriela. Le hizo mucho bien casarse con Gabriela. Y lo que sí es que, bueno, yo no voy a seguir contando la historia porque, sí, no, la idea es que sea una entrevista y no un monólogo, así que, pero el tema es de que para mí esto es muy grato. Contanos cómo llegaste a Cristo de tu perspectiva y después, Gabriel, te voy a preguntar lo mismo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. En realidad todo comenzó antes de venirme a estudiar acá a Córdoba. Yo tengo familia, parientes que están en otras religiones y ellos solían ir a mi casa a contar una perspectiva distinta de lo que es la fe, de lo que es Dios. Y yo me crié en un ambiente católico, entonces era lo único que yo conocía y para mí era lo único que existía, las cosas eran de esa forma. Y al conocer una perspectiva distinta, eso me despertó en mi curiosidad. Yo quería saber quién tenía razón, si lo que decían mis tíos o lo que yo creía. Y fue así que comencé a leer un Nuevo Testamento. Y eso comenzó a mostrarme por medio del Señor, por medio de su palabra, me comenzó a mostrar que había muchas cosas que yo creía o que yo consideraba que eran verdad, pero en realidad no tenían un fundamento bíblico. Y fue en ese contexto, en ese marco, que me vine a Córdoba a estudiar. Y por la gracia del Señor, mi departamento estaba a 2 cuadras de donde estaban al principio, ahí al frente de Cinerama. Yo vivía en la calle Lima. Y en una conferencia que hacen le dan un folleto, una invitación a uno de los chicos que vivía en el departamento conmigo. Y él me la da a mí porque sabía que yo estaba leyendo un Nuevo Testamento. Dice, a vos que te gustan estas cosas, me dice, Tomás, fija, llegate. Y bueno, como era cerca de mi casa, digo, yo me voy a llegar, total, no tenía otra cosa que hacer, la verdad era un domingo, creo, un sábado. Y me llegué y lo que me llamó la atención y por el motivo que me quedé y que me gustó fue porque vi a una persona, creo que estabas vos, Sam, que se paró enfrente y abrió una Biblia y sobre eso habló. Cosa que yo no estaba acostumbrado a ver eso en la Iglesia Católica. Sí había un tiempo en la Iglesia Católica que leía en el Evangelio, que era lo último a lo que iba, pero después el resto eran todas cosas muy rituales. Y eso me captó, eso me llamó la atención. Por eso después volví, esto fue en el año 1998. Y cuando volví Sam me propuso comenzar a hacer un discipulado y para mí eso marcó la diferencia, porque yo no conocía en profundidad, nunca había estudiado un libro en profundidad, nunca. Así que eso fue una bendición grandísima. Y bueno, ahí ya me quedé. Durante el Evangelio de Juan, el Señor me hizo ver mi condición de pecador. Y es algo con lo que todavía tengo que luchar, la verdad, porque uno tiene un orgullo muy grande, se cree muchas veces que es bueno, que es autosuficiente, que dentro de todo no es tan malo.
pero ahí pude comprender que en realidad no soy tan bueno como yo creo o como creía que era. Gracias al Evangelio pude ver en ese tiempo que necesitaba un Salvador, y eso fue lo que creo, a partir de ahí comenzó un proceso distinto. Y tengo todavía cosas con las que lucho, con las que batallo, es un proceso, pero el Señor ha sido fiel porque me ha seguido usando, me ha dado una familia hermosa, Gabriela, mi esposa, 2 niños, Sofía y Juan Manuel. Y bueno, estuvimos en Centro Crecer muchos años, sirviendo, colaborando ahí, trabajando. Y fue hasta el año 2009, fue por cuestiones de trabajo en cierta forma, pero también ya desde antes había comenzado una carga que yo tenía por mis parientes, mi familia que estaba allá, y la necesidad de que hubiese una iglesia bíblica en aquel lugar. Yo cuando me iba de vacaciones, antes de casarme, cuando estudiaba, para esta época me solía ir de vacaciones. Y allá en Villa Dolores no había nada. No había ningún lugar que fuese como como el Centro Crecer, donde estudiábamos la palabra. Entonces yo quería que hubiese un lugar así. Y tenía ese deseo, pero nunca pensé que nos iba a tocar a nosotros poder estar trabajando y comenzando una obra allá. Y bueno, Gaby. ¿Cómo llegaste a Cristo? Y después, por ahí, si nos podés contar cuáles han sido las luchas, porque ha sido muy lento el proceso. Sí. Y después, ¿cuáles han sido las luchas? Y después vos podrías contar un poco, porque en el último año, 18 meses, 2 años, no sé cuándo exactamente, pero de repente cambió la situación. Así Sí. que... Bueno, en mi caso, yo como Fabián vengo de una familia católica, tradicional, muy moral, todo perfecto. Y por la gracia del Señor, Dios quiso que en el 98, cuando ustedes se mudan a Lima 849, porque esto viene antes, yo fui novia del Fabián a los 16 años durante 11 meses y quedamos después amigos. Ninguno de los dos creyentes, quedamos amigos. Y en el 98, cuando ustedes se mudan a Lima 849, yo ya vivía en Lima 816, en la esquina, y me lo vuelvo a encontrar a Fabián. Pero este chico tenía otras cosas que andaban algo raro, ¿no? Y venía siempre a visitarme con una Biblia bajo el brazo. Pero eso de él salía a las reuniones y iba a verme cómo andaba, tomábamos mate, y siempre cuando yo tenía problemas o alguna situación, con el Evangelio. Con el Evangelio. Este chico raro que viene con cosas. Y bueno, pasaron circunstancias familiares que hicieran que yo buscara al Señor. Y que, bueno, Fabián estuviera ahí, pero habían pasado 6 años, ya 2004, donde todo ese mundo perfecto, donde de buena alumna, familia perfecta, todo se desmorona. El Señor me muestra mi pecado, me muestra la necesidad que tengo de Él, de su guía, y bueno, empezamos un estudio, también en mi experiencia con Dios era, me acuerdo. En ese proceso conozco al Señor, lo recibo como Salvador, y después de ahí, en el 2006, volvimos de nuevo. Y todo eso que era raro para mí cobró sentido en un punto, lo entendía Fabián, y lo que eran defectos que consideré se convirtieron en virtudes. En el 2006 nos casamos y bueno, ahí no sé si querés seguir contando vos del 2009. Fue cuando, por circunstancias laborales, que yo hasta el día de hoy no sé si lo hicimos en la voluntad del Señor, pero en el 2009 nos fuimos a Villa Dolores buscando un trabajo, y el Señor usó eso, ese pecado nuestro de tratar de resolver las cosas nosotros, para su gloria. En el 2009 nos vamos con Sofía en la panza, y ahí empezamos a buscar dónde congregarnos, creyendo que todas las iglesias bautistas eran iguales,
fuimos a una iglesia bautista y no era igual. Conocimos otras denominaciones y teníamos esa urgencia. Nace en el 2012 Juan Manuel con un problema cardíaco. Entre 2012 y 2016 él tiene 2 cirugías y eso también nos hizo, fue una circunstancia que el Señor utilizó para trabajar en nuestro corazón y seguir cambiándonos. Y teníamos que venir 4 o 5 veces por año a Córdoba y veníamos al Centro Crecer y seguíamos en contacto y seguíamos deseando tener eso que había acá, allá, con una carga por nuestra familia, que la seguimos teniendo y seguimos orando por ellos. Y bueno, es ahí que vos y Gary Poli en el 2013, si no mal recuerdo, van a visitarnos y nos proponen iniciar un grupo Crecer, y ahí surge, empieza con niños, el Señor trae niños. Ahí en el barrio muchísimos niños de situaciones de problemas familiares y el Señor empieza a traer niños, pero yo creo que Dios usó todo ese tiempo para trabajar en nosotros y en nuestro carácter y en un montón de cosas que nos tenía que preparar para la obra. Todo un tema. Y bueno, no sé si querés seguir contando vos. Yo en el 2000... Sí. La cosa es que en el medio yo no tenía, no sé si las mujeres se identificarán conmigo, pero no tenía una buena doctrina de lo que es la feminidad bíblica. Y el Señor usó ministerios, como por ejemplo Aviva Nuestros Corazones, para confrontarme con mi pecado y a partir de corregir toda esa situación, ponerme a mí en el lugar donde yo tenía que estar y al Fabián en el lugar de liderazgo que tenía que él estar, es que el Señor envía a Martín. Es más, ¿puedo contar el tema del aire acondicionado? Fue muy gracioso. Sí. Un ejemplo. Un ejemplo gráfico es que como mujeres nos gusta el tema estético y no el práctico, y él es ingeniero. Había un aire acondicionado en la cocina y yo no lo quería cambiar por nada del mundo porque iba a quedar en un lugar donde iba a ser práctico. Él quería que estuviera bien en el comedor, pero no era para nada estético. Fueron 2 años, cada verano que venía quería cambiar el aire acondicionado. El Señor me da convicción de someterme en esa cosa chiquitita. ¿Y quién viene a arreglar el tema del aire acondicionado? Es Martín, Martín Ángela, que es plomero, que es quien ahora se está congregando, ahí lo conocemos. O sea, lo conocemos Martín porque el Señor tuvo que trabajar en mi corazón por cuestiones así de sumisión, de esas cosas. Bueno, y ahora voy a predicar. ¿Ah? Un buen mensaje en base a eso. Qué bueno. No, Dios es muy bueno. Y ustedes fueron fieles por muchos años y venía poca gente, pero siguieron. Y después, ¿cuándo fue exactamente que empezó? Vino Martín, él fue el primero, ¿no es cierto? ¿Ellos fueron los primeros? Sí, cuando cambiamos el aire. Y... Es cierto. Sí, fue en el año pasado. 2017. Realmente fue cuando tuvimos una reunión de congregaciones acá y volvíamos y le digo, Gaby, nosotros necesitamos específicamente orar por matrimonios. Habíamos escuchado el testimonio de Miguel Núñez, cómo ellos comenzaron con 3 matrimonios y con esos tuvieron muchos años, pero ellos pusieron en esos matrimonios la base de lo que es la iglesia hoy. Decidieron crecer en esos matrimonios. Entonces le digo, Gaby, necesitamos más que niños orar por matrimonios, volviendo por la sierra, y habrán pasado 3 semanas o 2 semanas y ya llegó Martín y Silvana, bueno, ahora están Jimena y Maxi, o Natanael, Moni, que fueron llegando, fue el matrimonio que llegó de las primeras 2 semanas. Y estamos, la verdad, que muy, muy agradecidos al Señor porque son gente que tiene compromiso con el Señor, lo estaban buscando, ellos vienen de otra congregación. Y bueno, hemos podido trabajar juntos y la verdad que estamos muy felices. Tienen una pasión muy grande ellos también por el Evangelio.
Sí. Y ahora hay un grupito bastante grande Sí. que va creciendo y tienen un espacio muy lindo todavía no aprovechado, pero el próximo proyecto es poder aprovechar ese espacio. Sí. Eh, El proyecto es pasar al garage. Nos reunimos en casa, en el living, y la idea es acondicionar el garage y comenzar a tener reuniones ahí. sí, pero no es un garage bastante grande y 8 lindo, por muy 5. lindo. ¿Eh? Creo que es 8 metros por 5. Sí, creo que el garage es más grande que la casa, no sé, Sí, más o es menos. muy Más grande o el menos. garage y está perfecto para comenzar reuniones. Así que ese es el próximo paso y estamos orando por eso. Y sé que de acá han ido varios, sí. Emanuel y Anabela, y sé que Anabela, otros han ido. Joana, Gabriela, que están por acá, Sí. también han ido. Sí, sí. Sí, el ministerio de Reaching and Teaching también, Erika ha estado por allá, Brandon, que está allá al fondo también. Sí, Sí, y han abierto ahora el nuevo camino, entonces se llega mucho más rápido 2 horas y y media. no te mareas tanto. No, Así que, es derechito. así que muchas bendiciones. Bueno, vamos a aprovechar para orar por ustedes. oren por eso, y una cosa particular es que nosotros, la idea nuestra es tener una iglesia bíblica, pero no ser los únicos allá. Y gracias al Señor eso se está empezando a ver. Estamos empezando por estar en contacto con otros hermanos en otras denominaciones, y vemos que ellos también están empezando a traer libros de Aviva Nuestros Corazones, del ministerio de Miguel Núñez, de Suger Michelén. Estamos viendo que están haciendo abriéndose, que el Señor está obrando en esa gente. Qué bueno. Y eso es lo que nosotros estamos Gloria a Dios. orando en Anhelamos. realidad, para que hayan más iglesias que también se despierten a la verdad, al Evangelio, y seamos más. Amén. Sí, eso. Bueno, vamos a orar. Señor, estoy tan agradecido de todo lo que haces y es un gozo estar aquí con Fabián, Gabriela, sus 2 hijos, Señor, y escuchar todo lo que has hecho en sus vidas, esta trayectoria, que ya son muchos años, Señor, para traerlos a este punto donde están empezando a ver un fruto muy lindo allá en Villa Dolores. Recuerdo como muchos años atrás orábamos por esa ciudad y parecía que no se abrían las puertas y de repente tu voluntad ha sido de empezar a abrirlas, Señor. Y pedimos que sigas estableciéndolos a Fabián y Gabriela en su familia y a Fabián en el liderazgo del grupo. Señor, pedimos por aquella gente, por cada hermano, por el crecimiento, que se haga una iglesia fuerte y bíblica en aquel lugar. También, Señor, compartimos esta petición de que otras iglesias también puedan entender la importancia de hacer las cosas bíblicamente, enseñar lo que dice solamente la Biblia. Sería una cosa grandiosa, Señor, de que hubiera muchas iglesias en esa zona de tras la sierra predicando correctamente el Evangelio. Así que pedimos, Señor, que sigas obrando, que bendigas cada cosa, que bendigas sus hijos, Señor, que los ayudes en todo y que los colmes de fruto en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quieres presentar tu familia? Me llamo Alejandro, venimos de Jesús María, ella es mi esposa Soledad, mi hijo menor Luciano y Agustín. Ambos hacen bastante honor al apellido, son grandes, ellos son grandes. Eso es lo que puedo decir de No mi lo había familia. pensado, es cierto. Yo soy chiquito. Sí. ¿En qué año llegaron ustedes a la iglesia? ¿Te acuerdas? Sí, llegamos a la iglesia Crecer a finales del 2008. 2008. Entonces van, ¿qué 11 años? 11 años. 11, llegando casi 12. Sí. Contanos un poco por qué llegaron, cuál era la situación. Bien. Bueno, con mi esposa habíamos sido alcanzados por el Señor en una iglesia en donde había mala doctrina, y en los últimos años, además de eso, se había impuesto muy fuertemente el sistema de trabajo y gobierno del G12. Así que estábamos bajo bastante opresión y la verdad que nos sentíamos muy mal. No sabíamos explicar bien qué era, pero nos sentíamos mal y escuchábamos la palabra de Dios predicada por medio de la BBN. Era lo único que teníamos y que conocíamos íntegramente. Y fue así que tomamos, después de varios meses de orar y de buscar dirección, el Señor nos fortaleció para salir y bueno, en ese momento llegamos al Centro Crecer.
Eso fue a finales del 2008. Sí, y a mí me sorprendía porque venían 50 kilómetros, ahora es mucho más fácil, es más rápido, pero no era tan rápido en aquella época. Y venían ustedes, la familia, los chicos eran chiquitos, pero y venían con otra gente, siempre trayendo otra gente. ¿Cuánto tiempo estuvieron viniendo nada más? Casi 6 años. 6 años. Y no queríamos volvernos a nuestra casa, queríamos quedarnos acá en Córdoba, en la iglesia, con la gente. Sí. Sí, no se querían ir. No. No, y un poco como decían Gabriela y Fabián, y creo que sentimos todos, queríamos que eso que vivíamos acá en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, la comunión, el que nos sentíamos como en familia, algo que nos había faltado en todos esos años de creyentes, lo veíamos y pensábamos también en Jesús María, en cuánta gente no tenía la posibilidad de viajar o de conocer o incluso de saber que había otra cosa. Lamentablemente hay muchas iglesias que han aparecido en la zona, pero no todas con doctrina bíblica y bueno, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios fue un impacto profundo en nuestras vidas porque escuchábamos cada domingo el Evangelio y también escuchábamos la voz del Señor por medio de la palabra que nos llamaba a responder a su llamado de llevar la palabra a otros. Y yo recuerdo que viajábamos todos los domingos muy cómodos, estábamos bien, no era pesado para nada venir, veníamos con gusto y siempre les decía, no vamos a viajar por siempre. Bueno, esto era así, ¿no? Era sabido. Yo le dije, no creo que pueda hablar mucho, perdonen. Me emociona pensar y ver lo que el Señor ha hecho. Y tan solo respondimos a la voz del Señor que nos mandaba a llevar el Evangelio a otras personas. Estábamos cómodos, estábamos bien, nos podríamos haber quedado viajando, pero bueno, el Señor abrió puertas y empezamos en el 2009, un mes después de Malvinas, empezamos en nuestra casa con la ayuda de varios hermanos y Carlos que nos visitaba todas las semanas. Empezamos un grupo a crecer, también al principio con gente que estaba en ese momento sin un lugar donde congregarse. Y ya empezaba a ser de bendición porque escuchábamos la palabra de Dios y bueno, había que cambiar muchas cosas, había que desechar muchas cosas, pero la palabra de Dios era la que limpiaba, lo que nos estaba fortaleciendo y nos estaba guiando sobre las decisiones que hoy miramos para atrás que nunca pensamos que íbamos a tomar o no estaban directamente en nuestros planes. Por eso nos emociona tanto verlos y compartir con muchos que los conocemos de aquellos años y también nos alegra tanto ver cómo ha crecido la iglesia y conocer y ver también cómo el Señor está trayendo a otros a su palabra y sabemos que el Señor tiene propósito muy bueno con nuestras vidas y es muy bueno. ¿Cuántos años estuvieron reuniéndose solo en la casa? Del 2009 al 2015, empezado el 2015. Entonces, casi, wow. Como 5 años. 5 años. Sí. 5, sí. Y después 5, la casa 6 años. empezó a llenarse. Recuerdo que Néstor iba para allá un tiempo. ¿Quién más iba? Néstor, Flavia. Flavia iba. Ana. Ana, sí. Iban, ayudaban con los niños. Sí. Trabajaban con los niños en el garaje. Cami. Flor Pastor. Sí. Entonces iban varios Sí. para allá. Y después empezó a crecer el grupo. Sí. Y después, ¿cómo fue el tema que se largaron y alquilaron el primer local? Habíamos preparado, Fabi, ¿dónde está Fabián? Habíamos preparado la cochera para hacer las reuniones ahí, pero no. Pasamos del living, nos fuimos a alquilar un salón. En ese momento se dio también una situación particular que fue una prueba para nosotros, importante, que ella tuvo que empezar a tratarse por cáncer de mama y se hacía las quimio y los rayos, la quimio los viernes, y la verdad que llegábamos los domingos y ella, por gracia de Dios, estaba bastante bien, pero bueno, había que preparar la casa, era un poco más pesado que lo que había venido siendo.
ellos saben de levantarse a la mañana a preparar las sillas y el lugar. Así que bueno, en ese momento nos pusimos firmes a buscar y orábamos y apareció el salón justo, ahí cerquita, un lugar hermoso que alquilamos por 2 años o 3, no recuerdo bien, y ahora estamos en un salón más grande, ahí hace 2 años que estamos. No soy profeta, pero cuando vi ese salón dije, ese salón te va a quedar chico. Sí, Y así fue. así fue. Pero no es malo eso, No. es bueno. Sí. Y vos siempre convencido que ibas a ser pastor, ¿no es cierto? Sí, claro. No. No me hiciste una pregunta que le hiciste a varios. ¿Cómo conocí al Señor? Antes de llegar al Señor, o que el Señor llegue a mi vida más bien, sigo siendo bastante tímido, por eso me pongo un poco nervioso. Se van a reír algunos, pero era muy tímido y muy retraído. Y cuando la conozco a ella, yo tenía casi 18 años y estaba en un pico, ya en un proceso de varios años de mucha depresión y con muchas ideas de suicidio, y estaba muy mal. Y me pasó algo que sé que no pasa a veces, o no es tan común, pero conmigo no fue gradual. Yo sé que esa noche que escuché el Evangelio, sé que el Señor me impactó. Y bueno, no, la verdad que no pensaba para nada en que el Señor nos iba a permitir vivir las cosas que ahora vivimos, que la verdad que nos sentimos tan honrados por el Señor. Y bueno, hay que seguir hablando y podría seguir vos. Bueno, yo no entendía mucho de lo que Dios estaba haciendo, pero quería lo que ustedes tenían acá, en esta iglesia acá en Córdoba, queríamos llevarlo a Jesús María. Ese amor, ese cariño, ese interés que veíamos que ustedes tenían con nosotros. Y bueno, yo hasta el día de hoy todavía no entiendo mucho qué quiere hacer el Señor, pero estoy sumisa a Él y sumisa a Él. Eso puedo decir. Y bueno, yo empecé a estudiar en el seminario, eso me ayudó muchísimo a ordenar y a aprender muchas cosas. Y a partir de ahí empecé también a tomar más responsabilidad durante cada semana que se hacía el grupo en casa. Y bueno, el Señor es como que nos fue llevando, nos fue acompañando. Siempre hubo desafíos grandes, pero siempre cuando vemos para atrás, vemos cómo el Señor nos fortaleció, nos guió, y creo que no hay mucha forma de describir lo que uno puede experimentar como hijo de Dios cuando ve que otra vida pasa de muerte a vida espiritual. Creo que no hay formas de explicarlo a veces con palabras, pero pasamos por un tiempo en el que el grupo se había, pienso yo, como amesetado un poco, y estábamos viendo cómo seguir, incluso si seguíamos con el grupo así como estaba, y mientras tanto orábamos y queríamos que el Señor nos use. Y bueno, así fue que el Señor permitió que llegue una de las familias hoy que están en la iglesia. Y bueno, el Señor me respondió, me dijo, vos querías que te use, acá tenés. Y bueno, así fue que empezamos una amistad, empezamos estudios de la palabra, y bueno, lo más impactante para nosotros y para mí puntualmente es que poder ver ese cambio, esa transformación. Habíamos hablado del Señor a otras personas, pero algo tan de cerca, así, algo tan palpable, o sea, ver cómo el Señor bendecía estas vidas, ayudaba a estas vidas, y por medio de ellos iban a empezar a llegar otros, y iba a ser lo mismo, iba a ser como un efecto que se iba a multiplicar, y eso ha traído mucho ánimo a nosotros, y ha sido de mucha bendición, y nos sigue sosteniendo el ver cómo el Señor trabaja en cada vida y bendice, y cuán necesario es que estemos realmente predicando fielmente la palabra de Dios. Y en nuestro caso puntual pensamos
mucho en fortalecer los matrimonios, que tengamos familias fuertes en la iglesia. Creemos que esa es la base para que la iglesia pueda crecer y pueda pensar en un futuro, ¿no? Sí, y una de las cosas que a mí me encanta de la obra allá, bueno, se pasaron a una segunda, esto no es lo que me encanta, es bueno, pero pasaron a una nueva ubicación, un nuevo local, que es más grande todavía, muy lindo. Pero lo que me encanta, una de las cosas que me gusta mucho de la obra, es que ya tenemos una segunda generación de liderazgo, que creo que en parte estabas aludiendo a eso, pero contanos un poco quién es, qué pasó. Bueno. Sí. Sí, bueno, en ese momento éramos compañeros de trabajo. Manuel, por allá está, Manuel Romero, él fue el primero que llegó y bueno, también llegó con mucha necesidad, también atravesando problemas y depresión y varios problemas, incluso problemas de pareja también. Y bueno, empecé a hablarle en mi trabajo y nos pudimos ver un par de veces en casa. Y ya como la tercera o cuarta vez ya nos vimos con su novia en ese momento. Ellos estaban esperando un bebé, o ya estaba, era chiquito, muy chiquito. Y bueno, la verdad que fue hermoso porque además de con él y con todos, pero aparte de compartir esta fe y ser hermanos, tener un amigo y ver cómo el Señor lo ha bendecido y lo está usando. Él empezó y terminó sus estudios también en el seminario, así que bueno, está junto a otros hermanos ayudándome en todas las cosas que hay que hacer. Me ayuda a predicar, me ayuda en las distintas cosas que hay que hacer. Sí, hay un lindo grupo de futuro, de líderes que ya están, sí. no de futuro, pero líderes ya. Sí. Así que eso es muy bueno. ¿Han sufrido una pequeña crisis en las últimas semanas, meses? Sí. Contanos eso y qué significa para la iglesia como motivo de oración quizás. Bien. Bueno, recordarán que hace unos años de Jesús María pedíamos oración por una fuente de trabajo que había allí, de la cual formábamos parte varios de la iglesia. Y bueno, hace menos de 2 meses, esa empresa cerró definitivamente. Yo tenía 23 años casi de antigüedad ahí. Y bueno, ha sido un cambio grande. Y les pedimos que sí, que estén orando por cada uno de nosotros, para que el Señor nos guíe en las decisiones que tengamos que tomar y que el Señor nos ayude a encontrar a cada uno el trabajo y la actividad para hacer. Sí. De cierta forma quizás es una puerta que se abre de oportunidad, pero sin duda también un motivo de preocupación. Y bueno, la preocupación nos lleva a la oración y confiamos en el Señor, pero muy contento por lo que estamos viendo allá. ¿A futuro qué están viendo? ¿Qué es lo que están soñando? Queremos que el Señor siga fortaleciendo los matrimonios. Ha sido una carga grande en nosotros el tema de la crianza, de llevar la palabra de Dios predicada fielmente a nuestras vidas, y eso que está impactando mi matrimonio, la forma en que estoy criando a mis hijos. Que el Señor nos ayude a siempre haya una armonía, una coherencia con eso. Y pensamos en una iglesia fuerte, con familias fuertes, una iglesia que esté alcanzando a muchos en Jesús María, que todavía siguen tradiciones o que quizás tienen un entendimiento de Dios equivocado, torcido. Y esperamos que el Señor también nos use como iglesia. Creemos que ya lo está haciendo para que también otros hermanos, otras iglesias puedan volverse a la palabra y puedan también ser bendecidos con lo que vean que el Señor está haciendo en medio nuestro, que es obra de la palabra, nada más y nada menos. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, de nuevo estamos tan agradecidos. Son historias que por ahí conocemos, pero son sorprendentes todavía, Señor. La forma, como dice Ale, es maravilloso ver tu mano en la vida de la gente, ver cómo transformas una vida, cómo has transformado la vida de Alejandro, su familia, y cómo eso ha tenido un impacto que ha ido tocando a muchas otras personas.
pensar que Manuel y toda su familia, no solo su matrimonio, sino sus hermanos, sus padres y otra gente, mucha gente que cada vez más están llegando y respondiendo a la enseñanza de la palabra. Y Señor, pedimos tu bendición sobre la iglesia. Pedimos que les des una propiedad donde puedan construir para tener un hogar permanente para la iglesia. Pedimos que sigas bendiciendo a los líderes. Pedimos que bendigas a los 2 hijos de Alejandro y Soledad, que se están haciendo hombres, y es muy grato verlos sirviéndote en la iglesia, y que ellos puedan ser ejemplos de piedad frente a la congregación, Señor. Seguimos pidiendo, te damos gracias por la salud de Soledad, de que vos permitiste que pasara ese mal rato y les diste fuerza a todos como familia. Sé que fue un momento de mucha prueba y sin embargo vos los sostuviste en cada minuto, cada momento, Señor. Y pedimos que sigas sosteniéndolos y, Señor, de que la iglesia, porque ya es una iglesia en Jesús María, se haga fuerte en tu palabra y que sea el centro de la propagación del Evangelio en aquella zona, y trabajando junto a sus iglesias hermanas, que todos podamos ser útiles en tus manos para enviar el Evangelio a muchas partes del mundo. En el nombre del Señor pedimos. Amén. Yo siempre cuento la historia de que vos eras un pastor pentecostal. ¿Querés contar esa historia? Aleluya. Sí. Bueno, hace 20 y pico de años conocimos al Señor y, bueno, lo conocimos, teníamos un negocio y un vecino que era cristiano venía y me predicaba. Y bueno, yo lo escuché y me parecía, yo en mis años anteriores había tenido cierto deseo por leer la Biblia, pero era una cuestión personal nada más. Había leído bastante y yo veía que lo que él me compartía tenía fundamento en lo que yo había leído, entonces me daba credibilidad. Al poco tiempo de eso se abre una iglesia cristiana frente a nuestro negocio y comenzamos a ir. Y allí, bueno, comenzamos a dar nuestros primeros pasos con el Señor, etcétera. Pero era una iglesia en donde no pasaba mucho tiempo y ya te constituían como pastor. Así que yo creo que pasaron, no sé si 1 o 2 años, y ya éramos el pastor y la pastora Nancy, y ya estábamos a cargo de una iglesia en un barrio de acá de Córdoba. Pero bueno, por el favor de Dios, había muchas cosas que uno no las entendía, que sin entender todas las cosas sabíamos que no era lo correcto, y por esas cosas que el Señor hace, un día sintonizo la BBN, en aquel momento la RRB, y bueno, y comenzamos a escuchar allí otro tipo de enseñanza. Y yo le dije un día a Nancy, necesitamos encontrar una iglesia donde realmente podamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, y así tomamos la decisión de salir de esa iglesia, fuimos a la radio y allí nos dieron un listado de distintas iglesias que ellos nos recomendaban para visitar. Eran como 7 u 8 iglesias. Y bueno, fuimos a una, fuimos a otra, y nos gustaban, pero más o menos no nos terminaba de convencer. Y al último ya estábamos decepcionados porque las habíamos visitado todas y nos quedaba una sola, que estaba en la calle Lima 849. Y llegamos... ¿Querés contar vos? Bueno, cuando llegamos al Centro Crecer era muy chiquito y muy poquita gente. Y bueno, estaba Samuel cantando con Carita y comenzó a predicar. Y a mí lo que más me impactó de haber llegado a esa iglesia fue que el pastor que estaba predicando estaba de zapatilla y tomaba de la botella como Marcelo. No, nosotros estábamos acostumbrados a pastores con traje y todo, otra cosa. Entonces
como que eso me impactó un poco, uy, digo, ¿dónde llegamos? Y luego él empezó a hablar de Gálatas, estaba hablando, jamás vamos a olvidar ese mensaje, y realmente nosotros ansiamos en nuestro corazón una iglesia como la de la BBN, como la de la radio, decíamos. Y cuando lo comenzamos a escuchar, Gálatas, estábamos así muy sorprendidos y contentos por lo que era el mensaje, la prédica. Y encima no terminó ahí, sino que justo Samuel presentó el proyecto para todo el año, que era una iglesia misionera. Nosotros no teníamos ni idea de lo que eran misiones, ni queríamos mucho saber, pero presentó el tema de misiones, pero lo que más nos impactó, que él presentó que quería comenzar un instituto bíblico en ese tiempo y que quería enseñar de la palabra y que la gente se preparara, y bueno, y eso realmente nosotros nos paramos cuando terminó y dijimos, Marcelo, esta es la iglesia. Y bueno, y de ahí comenzamos a congregarnos hasta que, bueno, hasta que nos tuvimos que ir. Hasta que nos congregamos. Y empezamos, y por un tiempo el Instituto Bíblico éramos vos y yo. Sí. Sí, me acuerdo que nos uníamos, nos juntábamos en la oficina, que ya no existe porque me rajaron de ahí, me sacaron y agarrábamos libros y así empezamos. Sí. Y de ahí nació básicamente el seminario, Sí. ese tiempo que pasamos juntos. Sí, sí, cierto. Sí, sí. Sí. Y ellos, Marcelo me dijo, quiero estudiar con vos y quiero trabajar en la iglesia. Y éramos pocos y no había presupuesto ni lejos. Y dijo, no importa, porque tengo un supermercado, un mercado, y lo vendo. Y vendió ese mercado y de eso vivieron varios años. Y él se puso a estudiar y se puso a trabajar conmigo. Y la verdad, no sé cuánto del crecimiento, sí, sabemos que el crecimiento de la iglesia la da el Señor, pero el Señor nos dio crecimiento en estos años y sería muy difícil saber cuánto de eso realmente era por el trabajo de ustedes. Y la verdad que se hicieron parte, y nosotros hemos sido siempre un poco lentos en decir, vamos a ordenar a esta persona. Yo ya estaba pensando, tiene que llegar el momento en que a Marcelo lo ordenamos, pero no había llegado todavía el momento yo de decir, bueno, vamos a hacerlo. Y ya me di cuenta que la gente que había crecido ya la congregación, y te decían Pastor Marcelo, te decían Pastor Rondo. Y yo decía, pero no lo hemos ordenado, no es pastor todavía, pensaba eso. Pero después me di cuenta, obvio, estás haciendo el trabajo de pastor y era momento de que fueras ordenado. Y así fue. Y para mí es muy siempre recuerdo, me vendría bien hacerlo de nuevo, pero en esos años, como íbamos a la plaza de la esquina de la iglesia y caminábamos, hacíamos no sé cuántas vueltas, a veces 20 vueltas, orando por la gente de la iglesia, por la obra en general. Y vos me dijiste, me hiciste una promesa que después no la cumpliste. Vos me dijiste que amabas tanto la iglesia en la calle Lima que nunca te ibas a ir. ¿Te acordás de eso? Sí. Vos dijiste eso. Sí, ¿No? eso dije. Sí. Bueno, contanos qué pasó, ¿por qué te fuiste? Ay, y me fui porque, sí, eso dijimos, es como contó Nancy, cuando encontramos la iglesia dijimos, esta es la iglesia en la que nos queremos quedar para toda la vida. Pero bueno, en esta iglesia, hace 10 años atrás, un poco más, no recuerdo si era el último miércoles de cada mes o el último jueves de cada mes, teníamos ¿jueves? Bueno, teníamos la cena de misiones, se llamaba, que era un jueves en donde nos reuníamos toda la iglesia a comer juntos y a presentar proyectos de distintas necesidades en distintos lugares del país más que nada. Y por allí se invitaba a algún misionero de otro lugar del mundo que diera su testimonio. Era una especie de mini conferencia, como la de ahora, pero mini conferencia. Y en ese entonces, Carlos presentó la necesidad de los valles calchaquíes, específicamente en un pueblo que se llama La Poma.
Entonces, bueno, él mostró allí imágenes, contó, porque él viajaba de punta a punta y conocía todo el país y presentó la necesidad del Evangelio en ese lugar. Y esa noche Nancy y yo, como siempre estábamos haciendo alguna cosa, no estábamos sentados juntos. Cuando regresamos a casa, nos pusimos a hablar de lo que Carlos había presentado y coincidimos en que el Señor nos había tocado muy fuerte el corazón por la necesidad de esa gente. Entonces lo llamamos a Carlos y le dijimos: Carlos, llévanos a conocer La Poma. Y bueno, hicimos viaje, armamos viaje y Carlos nos llevó para allá. La cuestión es de que por problemas mecánicos no pudimos llegar nunca a La Poma, pero sí llegamos a Cachi. Y bueno, justamente por los problemas mecánicos del vehículo, eso nos obligó a quedarnos toda una noche, una tarde, una noche y al otro día. 5 minutos. Bueno, y eso, me están marcando el tiempo, qué bárbaro. Y así fue. Y así fue. Buenas noches. No, y así fue. Bueno, fuimos allá. Al estar en Cachi, nos pesó más la necesidad de Cachi, que es un pueblo por allí con más habitantes que La Poma. Y pensamos que desde Cachi sí se podía después llegar a muchos parajes como La Poma. La Poma son parajes que tienen 1000 habitantes, cosas así. Bueno, y a partir de allí Dios comenzó a tocar nuestro corazón y comenzamos a hacer viajes. Después tuvimos 2 o 3 proyectos en donde íbamos con equipos de los grupos de jóvenes de la iglesia y llevábamos el Evangelio y todas esas cosas. Hasta que un viaje, cuando volvimos, yo le dije a Nancy, si volvemos a este lugar es para quedarnos y si no, no volvemos nunca más. Porque nos daba mucha pena ir una vez al año y dejar la gente sola hasta el año siguiente. Entonces volvimos en ese último viaje y nos juntamos con Samuel y Carita y le dijimos esto. Entonces Samuel dijo, bueno, vamos a compartirlo con la iglesia, y comenzó el proceso de compartirlo con la iglesia, la carga que Dios había puesto en nuestro corazón. Y así fue que el 1 de mayo del año 2009 pusimos pie firme en tierra de Cachi y nos fuimos de la iglesia en la que nos íbamos a quedar para toda la vida. Y el Señor ha hecho cosas muy buenas. No ha sido fácil, pero hay un grupo muy, muy lindo. Si tuviéramos más tiempo, me encantaría que cuenten cómo vamos de tiempo. Yo sé que acá corre el reloj. Vamos a contanos un poco de cómo es el lugar, la cultura, cuáles son los obstáculos y cuál es el fruto que sí se ha visto. El lugar está, en la provincia de Salta, está muy pegado a la precordillera. El grupo de gente son descendientes directos de los pueblos originarios. Entonces la gente con la que uno se encuentra allí es este tipo de gente. Son personas que están muy pero muy aferradas a sus tradiciones ancestrales de cientos y cientos y cientos de años. De antes que llegara el catolicismo todavía siguen practicando. Son animistas, adoran la tierra, la Pachamama, que lo conoce todo el mundo. Pero también tienen muchas otras tradiciones de ese tipo que las festejan, forman parte de su cultura, y aparte de eso se le ha sumado el catolicismo, que hace 500 años más o menos llegó a nuestras tierras y llegó ahí también a esta gente. Entonces, esta es una gente, en principio ellos eran diaguitas, los diaguitas. Los diaguitas fueron invadidos por los incas que descendieron de México. Entonces, lo que tenemos hoy por allí es una fusión de los diaguitas y los incas. Después de eso llegaron los colonizadores con la religión católica y también ellos fueron un poco obligados, como sabemos la historia, a aceptar el evangelio bajo esos términos y fueron invadidos de esa forma. Después han sido invadidos durante mucho tiempo con gente que va y se aprovecha de ellos y les roba la tierra con escrituras falsificadas y todo ese tipo de cosas que han escuchado que pasa no solamente ahí, sino en otros lugares de la tierra. Entonces es como que gente que siempre ha sido invadida y siempre se han como aprovechado de ellos. Entonces cuando vos vas a ese lugar como turista y vas a estar
un día, 2 días, son muy amorosos, te reciben muy bien porque vos vas allí a dejar plata. Pero si vos vas de afuera, no como turista, sino para intentar comenzar a hacer algo, un trabajo o lo que fuera, ellos ya se sienten que los estás invadiendo y de que has ido para quitarles algo más de lo mucho que ya le quitaron antes. Y si vas de afuera para empezar otra cosa y encima de eso vas con el Evangelio, que para ellos es otra religión y es difícil que la acepten, entonces es como que te convertís de alguna manera en una persona no grata del lugar. Entonces básicamente eso es lo que se experimenta estando allí, mucho rechazo y todo lo que eso implica. Pero en medio de todo eso el Señor hace su obra, la palabra de Dios no está presa y el Evangelio es poderoso y el Señor está llamando a los suyos, y en medio de todo este contexto el Señor ha salvado personas, hemos constituido una iglesia, hay miembros allí oficiales de nuestra iglesia y estamos trabajando con un grupo aproximado de 35, 40 personas. El Señor está haciendo la obra. Sí, sin duda. El Señor está haciendo algo muy lindo allá. Y ahora la gran pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo seguimos? Y por ahora no hay una respuesta. Hay algunas ideas y el Señor seguramente nos va a mostrar, pero creo que la gran necesidad es que el Señor nos muestre qué es lo que hay que hacer en este próximo año. Si el Señor nos puede levantar quizás algún matrimonio joven que pueda ir a dedicar un tiempo a eso. La verdad que estamos buscando al Señor, pero yo descanso en el hecho de que esto no fue un invento nuestro. Fue algo que el Señor les llamó con mucha claridad a ustedes y lo confirmó en nuestro medio, en la iglesia, y el Señor ha respondido. Ha habido tantas cosas donde hemos visto la mano del Señor. ¿Cómo se consiguieron las 2 propiedades, por ejemplo? Fue una cosa tan obvia que fue del Señor. Después te salió la posibilidad de hacer un programa de radio, que en ese ambiente, un milagro, sinceramente. Entonces, tantas cosas que el Señor ha ido haciendo, descansamos en Él. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es un poco así. No es sencillo, es duro, pero al mismo tiempo el Señor permitió de que ya se abra una beta. Como digo, ya hay una iglesia plantada, ya no hay que ir a empezar de cero, sino que sencillamente hay que ir a seguir lo que el Señor ya empezó. Entonces, es eso. Amén. Nosotros nos cuesta muchísimo dejarlos, decimos dejarlos, por el tema de que son parte nuestra ya y los amamos, pero también entendemos que son parte de ustedes, de todos ustedes, porque son hijos de Dios que están allá y que necesitan que alguien les siga llevando la palabra, los siga acompañando, los siga ayudando, y a los que van a llegar. Así que en medio del dolor también confiamos en que Dios va a enviar gente que los va a ayudar. Y bueno, ese es nuestro deseo, nuestras oraciones y nuestra seguridad de que va a ser así, porque el que más los ama y el que más quiere que salvar gente en ese lugar es Dios. Así que confiemos en eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estos 10 años de servicio, de sacrificio, de sufrimiento muchas veces, pero también de avances y de poder establecer una base firme en un lugar muy inhóspito para el Evangelio. Y Señor, estamos tan agradecidos por las vidas de la familia Brondo y tan agradecidos por lo que has hecho por medio de ellos. Y Señor, ahora estamos pidiendo que sigas mostrando tu gran mano. Sabemos de que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en tierra seca porque vos abriste las aguas. Y después pasaron 40 años y llegaron a una nueva encrucijada, un nuevo momento en que había agua que les bloqueaba el camino, y era el río Jordán. Y sabemos que ahí también demostraste de nuevo tu capacidad de abrir las aguas.
Y Señor, nosotros estamos frente a una situación así, donde podemos mirar para atrás y ver todo lo que has hecho, pero ahora no sabemos cómo sigue la historia. Y sin embargo, Señor, sentimos mucha paz, porque sabemos de que has sido tú el que nos has traído hasta este punto. Y Señor, simplemente te pedimos que de la forma que quieras, en el momento que quieras, que nuevamente abras las aguas y que permitas de que la obra avance y que tu Hijo sea glorificado en Cachi. Muchas veces con Marcelo hemos hablado y hablando de las dificultades, de la resistencia, de la oposición que se ha sentido muchas veces. Le he marcado justamente lo que él acaba de describir, que son años y años, milenios, Señor, de ocupación del enemigo, de fuerzas malignas que han tenido esclavizada esta gente tanto tiempo. Y Señor, nosotros anhelamos ver el avance de tu reino en el Valle de los Calchaquíes. Pedimos, Señor, de que no permitas que el enemigo detenga tu obra, que la destruya, sino todo lo contrario, que esto que no entendemos del todo, después de aquí 10 años más adelante, podamos mirar para atrás y contar la forma gloriosa que mandaste respuestas, que levantaste nuevos obreros y que hiciste florecer tu obra en aquel valle, Señor. Señor, glorifícate en esta situación y en esta obra y en ese pueblo que ya has llamado para tu nombre en Cachi. En el nombre del Señor Jesús. Amén.